Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 1 de febrero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Jesús se asombraba de la falta de fe. Fíjese, fue a su pueblo, Nazaret. Bueno, parece que allí era conocido. ¿Pero era conocido realmente? ¿De qué manera era conocido? ¿Cómo lo conocían? Vamos a ver, ¿cómo conocemos nosotros las cosas? ¿Qué grado de conocimiento tenemos? ¿Cómo lo definían a Jesús? Del cual sabían, sí, y lo estaban escuchando, la sabiduría que tenía, el mensaje que estaba enseñando, cómo manejaba la palabra. Claro, él era la misma palabra de Dios. Parece que aquellos que lo conocían no lo conocían tanto, o no lo conocían como debemos conocerlo. Recuerdo palabras de San Pablo cuando dice: seguramente el que cree saber algo no sabe cómo conviene saber. Y aquí no sabían ni conocían cómo convenía saber o conocer. Y eso nos pasa a muchos, nos pasa a todos. El Señor, cuando viene a nosotros, viene a un mundo de pecadores, a un mundo que está en incredulidad, en ignorancia. Tiene que aniquilar muchas cosas en nosotros. Fíjese el esfuerzo que tiene que hacer aquel que es la misma sabiduría. La sabiduría en misterio, que es desconocida por un mundo que, se maneja con criterios y conceptos que tienen poco que ver con esta sabiduría en misterio. Y aquí lo vemos a Jesús. Va a la sinagoga el sábado, como solía hacer, para comentar la Escritura, para leer los pasajes de la Escritura, como era costumbre entre los judíos de todo Israel. Y aquí es donde, claro, se genera este comentario que hicimos al principio. ¿Qué decía la gente? ¿Cómo que lo conocía? Y este es el carpintero. Este es el hijo de José y de María. Sabemos quién es. ¿De dónde sacó esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? Era increíble para ellos. Y no creían, fíjese. Por más que escuchaban la palabra, observaban o habían observado, quizá en otros lugares, los milagros que producía el Señor por su poder en Dios y de Dios, no creían, porque este era el carpintero, el hermano de Judas, de Simón, de José, de Santiago. Conocemos su familia, el padre, las hermanas, bla, bla, todo esto lo conocían. Y no pasaba de ahí, era un vecino más, Jesús. Y esto nos está mostrando qué visión corta la nuestra, ¿no? Qué entendimiento tan limitado es el que tenemos a partir precisamente del uso excluyente de una razón que de suyo no va más allá del límite que tiene la misma razón.
Aquí Jesús viene de una realidad a la cual nos quiere llevar a todos nosotros. Viene de una realidad superior, trascendente. Fíjese, viene a nuestra muerte, pero viene desde la única realidad que puede denominarse como tal, viene de la vida. Y lo que viene a traer es vida, porque de allí viene. Y esa vida, cuando es comunicada de la manera sabia, en lo que lo hace nuestro Señor, encuentra de pronto, esto que vemos en estos comentarios por parte de los vecinos de Jesús. Seguramente alguno de ellos, en comentarios entre ellos mismos, en sus casas, dirían, pero, este Jesús, vamos, si lo conocemos, se crió acá, trabajó acá, ¿de dónde que es profeta este? Bueno, ni hablemos de decir que era el Mesías, por supuesto. Mire, es lo mismo que si usted es un vecino que ha visto nacer, crecer, como niño, como joven, finalmente como adulto, en la vecindad de su barrio, y que nunca le vio más allá de todas estas cosas. De repente se revela que tal persona, probablemente anónima entre tantos otros en el seno de ese lugar, sea precisamente un enviado de Dios, el enviado de Dios. Y lo más probable es que usted diga, no, esto no puede ser, si lo conozco. Por eso ahí Jesús, fíjese, ¿qué encontró? Fundamental, falta de fe. Y donde hay falta de fe, ya no hay posibilidad de transformación alguna. Fíjese que acota aquí San Marcos que no pudo hacer allá muchos milagros. Simplemente curar a algunos enfermos imponiéndole las manos, pero no encontraba del otro lado la fe necesaria para que se produjese el hecho sobrenatural que produce con su poder de Dios y en Dios nuestro Señor. Entonces, claro, dice Jesús se asombraba, pero las palabras de Jesús son muy elocuentes y definitivas. Nadie es profeta. Fíjese, cuesta, ser creído. ¿A dónde? En su tierra, en la casa de sus parientes, en la casa de sus padres. Probablemente le vayan a creer a aquellos que no dicen conocerlo. Usted resulta que de pronto aparece como un extraño, vaya a saber de dónde viene, y pronuncia estas palabras sabias que pronunciaba Jesús, apoyada por los actos milagrosos que realizaba. Entonces usted da lugar al asombro y seguramente, sobre todo cuando ve el milagro, a la creencia. Aquí no, ¿ve? Porque contra todo esto estaba aquello que anteponían y que todo hombre antepone, aquello que conoce del mundo, que es el único conocimiento que tiene y que cree que es lo único que existe. Este mundo mentiroso, la realidad de esta mentira que es el mundo, ilusión de los sentidos, y en base a eso cree conocer y nace, crece, se reproduce y muere y sabe que va a morir pensando que esto es la única realidad. Error mortal, por supuesto. Si lo hubieran conocido a Jesús como debe ser conocido en el amor, si hubieran llegado a ese nivel que dispara la fe cuando ésta, al creer la palabra, se integra, se incorpora, se deposita en nosotros, hubieran sabido quién era Jesús. Hubieran tenido más que motivo suficiente para creerle. Pero fíjese, nadie es profeta en su tierra. Los más incrédulos fueron precisamente respecto del mandato divino aquellos miembros del pueblo elegido de Israel. Se hizo mucho más discípulos y creyentes en la palabra de Dios entre los pueblos paganos que en el mismo Israel. Fíjese, pueblo elegido, pero claro, Moisés era conocido, ¿no? Y el Dios de Israel era conocido. ¿Conocido de qué manera? Otra vez estamos en lo mismo. Como era conocido Jesús en Nazaret, sí, más o menos así. Por lo tanto, no era conocido. Si hubieran conocido, ¿cómo le dice Jesús a los fariseos? Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Fíjese, Abraham, el padre de la fe según la carne. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Tendrían fe, eso tendrían. ¿Ustedes son hijos de quién? No, de Abraham no. Son hijos del padre de la mentira. Eso es lo que hacen. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba un poco recordando el evangelio de ayer,
cómo la fe de la hemorroísa obró y cómo Dios no te obliga a nada. Si tienes fe, excelente, y si no tienes fe, no puede hacer nada, aunque Él lo quiera. El Señor siempre respeta nuestra libertad. Exactamente, Patricia. El Señor siempre respeta nuestra libertad. No quiere presionarnos. El Señor no viene a ser prosélitos. El Señor viene a comunicar la vida. Entonces, habla las palabras propias de la sabiduría, las palabras que nos conducen a la fe que nos lleva por el amor a la vida. Y uno es libre de creer o no creer. Será o no será discípulo y finalmente apóstol del Señor. Pero libremente lo será, porque en su corazón estará instalado esto, y no porque se lo presiona con argumentos, muchas veces astutos, para ser prosélitos. No, el Señor quiere verdaderos seguidores, verdaderos discípulos de la verdad y de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu Espíritu Santo, tu espíritu de verdad. Queremos ser guiados, iluminados por este espíritu, que nos muestra las cosas como verdaderamente son, para que también nuestro conocimiento de las mismas sea análogamente verdadero conocimiento. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.